Hay cuentos de cuentos. Hay historias de historias. Historias buenas, historias malas. Cuentos malos, cuentos buenos. Cuentos chinos y patrañas. Inventos humanos. Hay películas buenas inventadas. Y hay historias buenas reales. Pero nunca como la que el Señor diseñó desde antes de la fundación del mundo. Nunca como ver el cumplimiento certero del plan de Dios. Nunca como ver que Dios no estaba haciendo un plan B al enviar a su Hijo. Cuando ese bebé nació en Belén, que los profetas habían hablado, pero tú, Belén Efrata, pequeña para ser entre las naciones de Israel, entre los pueblos de Israel, de ti saldrá el que será el Señor de Israel. No era sorpresa. Jesús no era un loco. No fue una historia que se adaptó porque así pasó. Dios verdaderamente planificó enviar a su Hijo como sustituto para comenzar a restaurar lo que el pecado dañó, para renovar todo aquello que el pecado lastimó, incluido la imagen de Dios en nosotros. Por el pecado, la imagen de Dios en el hombre, aquella imagen que Dios dijo que era muy buena en gran manera cuando creó al hombre, fue dañada por el pecado. Y Dios envió a su Hijo para comenzar a restaurar. Isaías 40, se los leo yo. Dice: consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y díganle a voces que su lucha ha terminado, que su iniquidad ha sido quitada, que ha recibido de la mano del Señor el doble por todos sus pecados. Estaban cautivos y les estaba diciendo: su cautiverio ha terminado. Pero en medio de esa liberación que está anunciando el Señor, el versículo 3 dice: una voz clama: preparen en el desierto camino al Señor. Allanen en la soledad calzada para nuestro Dios. Todo valle sea elevado, bajado todo monte y collado, vuélvase llano el terreno escabroso y lo abrupto, ancho valle. Entonces será revelada la gloria del Señor, y toda carne le verá. Parte de esto fue cumplido con Juan el Bautista. Parte de esto anunciaba también la primera venida del Señor, y parte de esto anuncia esa segunda venida que aún esperamos. Cuando un rey iba a venir, no sé si han visto alguna película, aunque sea caricaturas, siempre salía el bufón o alguien, el rey va a venir, y salía anunciando. Y aquí no es como que iban a venir en las diferentes carreteras y todo estaba bien, simplemente había que poner una alfombra roja. No, había que aplanar las montañas, había que rellenar los baches porque el rey iba a pasar. Había que hacer una carretera real para que fuera digna de que el rey caminara. Y iban un montón de obreros construyendo, trabajando para preparar la venida del rey. Por eso, ¿se acuerdan que pusieron palmas delante del rey, delante de Jesús cuando llegó? Estaban preparando también el camino, ese pequeño caminito. Pensaban que en ese momento él estaba viniendo como rey y salvarles de la opresión de los romanos. Juan el Bautista fue verdaderamente el precursor, ese que vendría en el espíritu de Elías que se había dicho, y había venido a hablar del cumplimiento certero. Esto no es un accidente, esto no es un primo, dos primos, pongámonos de acuerdo. Esto no es Eduardo y Miguel ahí confabulando: mira, hagamos esa historia y nos hacemos bestsellers y vendemos muchas copias. Esto no es esto. Dios lo diseñó desde el principio. Enviar un Salvador porque nosotros no podíamos, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Lucas escribió alrededor del año 60 o 61. Es un relato certero. Es un relato exacto. Y vamos a ver dos puntos. Uno, que es un relato certero y un precursor certero. Este relato certero que Lucas, como historiador, como persona letrada que había investigado, como quien hace una investigación y publica en una revista médica o algo así, o quien publica un libro de historia. Lucas era un historiador, de las personas más letradas que anduvieron con los apóstoles. No un apóstol en sí mismo, pero él recogió de todos los testigos. Acompañó a Pablo en muchos viajes, estuvo con Pablo. Y de hecho,
Lucas y Hechos se hicieron para leerlos back to back, como dicen en inglés, uno tras de otro. Lucas 1 y Lucas 2. Lucas 1 es el Evangelio de Lucas, Lucas 2, el libro que conocemos como los Hechos de los Apóstoles. Y veremos cómo Dios se encarga de verificar, todo es exacto, no está aleatorio, no solo está porque pues, hace sentido. No, escribe Lucas para dar testimonio de las cosas que saben que son certeras. Y lo escribe a Teófilo, un amigo suyo, griego, posiblemente una autoridad. Como saben, a los cristianos les perseguían, se decían muchas cosas, que comían niños, que mataban niños, que hacían tantas cosas. Y siempre les echan la culpa cualquier dictador para tratar de limpiar sus faltas en ellos. Y así fue con la iglesia primitiva. Y Lucas escribe para dar certeza. Lucas escribe, ni siquiera Lucas emplea términos más gentiles, no usa tantos términos hebreos como Gólgota y otros, sino que lo hace en términos llanos, en términos sencillos, para explicar lo que estaba pasando, para que entendiera. El punto es dar certeza. Yo hablé con esta persona, yo estuve ahí y él me contó que esto es así, estaba dando certeza, y el Espíritu Santo a través de Lucas estaba supervisando el trabajo de Lucas para asegurarse que fuera un relato fiel, como Jesús les había dicho que enviaría un consolador, el cual les recordaría todas las cosas. Y este consolador, este Espíritu de verdad, está dando la verdad, y vemos muchas noticias acerca de esto. Vamos a Lucas 1. El cumplimiento certero del plan de Dios, Lucas 1, versículos 1 al 25. Certero porque Dios lo hizo. Certero porque Dios está estableciendo algo que Él planificó desde el principio. Certero porque Dios lo está llevando a cabo. Certero porque sucedió. Certero porque es veraz. Certero porque todo es verdad. Nada es mentira. No son cuentos chinos, no son historietas, no son fábulas. Es una historia verdadera. Y Lucas escribe para hacer una conexión entre el Antiguo Testamento y Jesús. Para decir, esto no es algo que pasó y estamos jugándole la vuelta. Esto no es una religión que acaba de surgir. Esto hace sentido. Desde el Antiguo Testamento se viene anunciando, va a venir, va a venir, va a venir, va a venir. Y vino. Eso está diciendo Lucas. Estoy dando testimonio de que no somos locos. No estamos maniáticos. Hace sentido, se había anunciado y Él vino. Y quiero darte testimonio, Teófilo, de que esto sucedió. Versículo 1, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Miren, dejándolo ahí, voy a ir a algunos textos, pero Romanos 4, 21. Lucas realmente no está criticando a los que escribieron antes. Probablemente Mateo se había escrito antes, algunos creen que Marcos también se había escrito antes. Y él no está criticando a nadie, no está criticando, incluso asumiendo que otros han escrito libros acerca de lo que había pasado, que ahora están desaparecidos, que no eran palabra de Dios, porque si hubieran sido palabra de Dios el Señor lo hubiera preservado. Romanos 4:21 dice, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Dios había prometido que enviaría a su Hijo. Y lo leímos. Zacarías no lo creía. Era avanzado de edad. Por cierto, pensé, es un buen tip. Si usted no quiere decir que está viejo, puede decir yo soy avanzado de edad. Ese es un buen tip para usar. Suena bonito, ¿no? Suena como de avanzada. Así que Zacarías estaba de edad avanzada y no lo creía. Pero lo que es imposible para Dios es posible para los hombres, es posible para Dios. Dios lo hace, Dios lo había planificado. No es un accidente y veremos en los detalles cómo el Señor estaba orquestando todo. Muchos habían tratado de escribir esta historia y dice algo importante acá. Le está escribiendo a su amigo, escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertas. Otras versiones, otros manuscritos dicen, hay plena convicción. Hay plena convicción, son muy ciertas. Para ellos no había duda de que había pasado y que tenía una conexión, hacía una lógica con lo que estaba pasando.
Versículo 2. Tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra. Lucas está reconociendo, yo no estuve ahí, yo no fui un apóstol, yo no estuve con el Señor, pero como historiador, y él, de hecho, la manera en que estructura la carta, lo hace como los historiadores y los escritores formales de la época lo hacen. De hecho, los términos en griego que Lucas escribe es uno de los griegos más complejos, justo con el de Pablo, porque eran los dos muy educados, tenían un trasfondo muy educados, y él quería poner en alto lo que estaba pasando en el cristianismo y decir, estos no son locos, eso está pasando. Y él está escribiendo formalmente a una audiencia gentil, tratando de que verifiquen, que vean. Y dice, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares. Es decir, él está diciendo, esto no es un cuento, yo no lo soñé. Yo no estuve con Jesús, pero hablé, verifiqué y me aseguré que este sí estuvo con Jesús y no era un charlatán. Juan 15, 27. Voy a ir un poco rápido por estos, pero Juan 15, 27. Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y ustedes también darán testimonio, porque han estado junto a mí desde el principio. Lucas estuvo con Pablo. Lucas escribe, de hecho, antes que Pablo escribiera sus cartas, alguna de sus cartas, y no lo cita en ningún momento, pero seguro le entrevistó, seguro entrevistó a Pedro, seguro entrevistó a Mateo, seguro habló con ellos. Hablando de testigos oculares, en 2 de Pedro 1:16, no pierdan Lucas, 2 de Pedro 1:16. Porque cuando les dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Está usando la misma terminología. Pedro fue testigo ocular, él estuvo ahí. Juan, cuando estudiamos Juan, dice lo que vimos, lo que escuchamos, lo que tocamos. Lucas está haciendo referencia. Así como ahora en papeles de investigación, en documentos de investigación se pone una nota, una llamada de nota arriba y abajo se explica de dónde sale esa referencia. Lucas está diciendo, verifiqué las fuentes. Estas fuentes son genuinas. He verificado con testigos oculares, así como Pedro dijo haber sido. He verificado también con ministros de la palabra. Hebreos 2:3. Creo que lo anoté mal. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Aquellos que oyeron sirvieron de testigo. Aquellos apóstoles que el Señor envió con ese mensaje inicial sirvieron de testigo, lo proclamaron. Por eso dice, de quienes he escuchado, de quienes he recopilado esta información, no solo de los testigos oculares, de los que escucharon, de los que estuvieron con Jesús, de los que comieron de esos peces y esos panes que se multiplicaron, pero también de los ministros de la palabra, de aquellos que habían estado con Dios y que habían sido enviados por todo el mundo para ir y hacer discípulos. Versículo 3. También a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo, con diligencia. Esto no es a la ligera, esto no es un chambre. Escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Le escribe en orden, le escribe de una manera que sea comprensible, le escribe de una manera que él pueda comunicarse bien. Y primera de Timoteo 4:6 vemos que las palabras importan. Por eso sabemos que toda la escritura es inspirada por Dios, como dice 1 Timoteo 4:6. Al señalar estas cosas a los hermanos, serás un buen ministro de Cristo, nutrido con las palabras de fe y de la buena doctrina que has seguido.
Hechos 11:4, Hebreos 18:23 habla también de una presentación ordenada. Dios es un Dios de orden y Lucas está queriendo transmitirlo ordenado, sistemáticamente, de manera que sea entendible. Eso es lo que hacemos. A veces fallamos los predicadores y nos enchivolamos y no hace sentido lo que decimos, pero la idea es presentar y dar el sentido, presentarlo de una manera que sea digerible, hablar y explicar la palabra del Señor para que sea un poco más entendible y que en dependencia del Espíritu Santo podamos aplicarla a nuestras vidas. Se las he escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Excelentísimo era una palabra designada para diplomáticos, para reyes, para autoridades. De hecho, en Hechos 23-26 se refiere al gobernador Félix como excelentísimo. También en el 24:3. Y en Hechos 26-25 se refiere a Festo también como excelentísimo. Por lo cual se cree que este señor, este Teófilo, era una autoridad de algún tipo. No era cualquier persona. Estaba escribiéndole a alguien que tenía academia o que tenía posición. Está tratando de aclarar y para que no digan, nosotros no somos criminales, no somos locos, no somos como niños, come niños. Nosotros seguimos a Jesús, que es este Jesús que en verdad vivió. Y luego dice en el versículo 4, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñadas. Seguramente ya habían hablado. Seguramente Teófilo se le acercó a Lucas preguntando, o Lucas, sabiendo que Teófilo ya sabía y había sido enseñado algunas cosas y tenía dudas de qué era lo que estaba pasando, le dice para que sepas la verdad precisa. Lucas está queriendo precisión. Lucas está queriendo explicar con certeza y con detalle. No así a la loca. Sí, comimos. ¿Y qué comieron ahora en el Grace Group, ahora al mediodía? Comimos comida navideña. Eso no es preciso. Pero preciso es, a veces como cuentan las cosas las mujeres, ¿no? Los hombres decimos nos fue bien, comimos. Las mujeres nos van a decir qué tipo de pasta, cuánta salsa tenía, si tenía pesto, si no apestaba o si apestaba o no. Te van a dar todo el detalle. Lucas está queriendo como historiador ser preciso, con fechas, con detalles. Nada es aleatorio. La palabra del Señor es viva y eficaz y está tratando de compartir y el Espíritu Santo supervisando para que Teófilo y todos nosotros sepamos que este es un relato certero. Esto no es invento. Tan certero como todo lo que ha dicho a continuación y lo que va a decir es el hecho que Dios se hizo hombre y habitó entre nosotros. Él lo había prometido desde antes. Y luego pasa, después de dar esta pequeña introducción acerca de a quién estaba dirigiendo la carta. Y de hecho, si van a Hechos, capítulo 1, en los primeros versículos, van a ver la misma introducción. Hechos es el segundo volumen de Lucas, como les había comentado. Escribe a Teófilo de nuevo para aclarar, para ver qué estaba pasando en la iglesia. Se estaba acercando un poco más la persecución. Ya había comenzado. Y Lucas escribe para que estuviera seguro, para que escuchara de primera mano. No somos locos. De hecho, ves tú, Teófilo, que yo soy letrado, yo he estudiado, yo no estoy loco. Tú sabes que he hecho mis métodos de investigación. Tú sabes que soy respetado en la industria, como sea que diría. Y escribe para que haya certeza. Y escribe también para que tú, que estás en Cristo, también tengas certeza. Este es un relato certero. A veces se nos pasa, sí, el bebé Jesús y cantamos y qué bonito. Y se nos olvida que esto fue algo real. Esto debe fortalecer tu fe, porque Lucas no estaba bromeando. Lucas era respetado. Lucas está queriendo hablar la verdad. No está queriendo contar un cuento a medias. Está queriendo ser muy preciso. Tú quisieras que tu médico, por cierto, Lucas era médico, te diga, tómate algo por ahí se te está cayendo la pierna, pero mira ahí algo, tómate algo amarillo. Tómate algunas hierbas. No, tú quieres saber precisamente cómo se llama lo que tienes, qué debes tomar, cuántas dosis, para ver si te mejoras, ¿no? Te sirve la precisión. Luego el versículo 5, comenzando a hablar de ese precursor certero, que leímos en Isaías 40, versículo 3.
Se había hablado de alguien que vendría en el poder de Elías, que sería el precursor del Mesías. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías. Noten los detalles. En los días del rey de Herodes, esto no es como que había una vez. No, en los días del rey de Herodes. ¿Quién era Herodes? Rey de Judea. Cierto sacerdote llamado Zacarías, del grupo de Abías, específicamente dice de qué grupo era, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón, que se llamaba Elizabeth. Y esto es interesante. El rey Herodes el Grande reinó del 39 antes de Cristo hasta el 4 después de Cristo. Y este rey fue el que reconstruyó el templo. Y nótense que él era el más importante en esta historia hasta acá, en cuanto a nombre, en cuanto a dinero, en cuanto a posición. Él era el importante. Pero no se usa el rey Herodes para engrandecerlo, para decir, y gracias a él que él estableció el templo de nuevo, entonces alabado sea Herodes porque él permitió que Jesús entonces viniera. Él no dice nada de esto. Se enfoca en el templo para hacer referencia a un orden de sacerdotes, el de Abías. No tenía nada especial. Se cita en Primera de Crónicas 24:10, si lo quieren anotar. Primera de Crónicas 24:10, el orden de Abías. Era uno de los tantos órdenes que había. Era sacerdote, de los muchos sacerdotes que habían. La esposa tenía un poco más de linaje, tal vez porque venía del sacerdocio de Aarón. También tenía una descendencia sacerdotal. Los dos venían de familias de sacerdotes. Pero sinceramente eran don nadies. Nadie los conocía, era cualquier otro sacerdote. Habían muchos. Había tantos que se rotaban, tomaban turnos. Ya les voy a leer esto, pero se describe acerca de un hombre, una mujer, desconocidas. Y ambos dice que eran justos delante de Dios, versículo 6. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. Algo que uno esperaría de un sacerdote y de una familia sacerdotal. Hasta ahí quizás nada especial. Pero sí contrasta el rey Herodes. Dice el rey Herodes, pues no hizo nada más que construir el templo. Pero esta pareja era justa. Se conducían intachablemente. La misma característica que se describe de Noé en Génesis 7:1. Un hombre justo que caminaba con el Señor. Seguían la ley. Y Dios escoge no a los ricos y famosos. Dice que Dios escoge a lo vil y menospreciado para hacer de lo que no es lo que es. Hermano, si tú crees que has creído, para comenzar, este no es el punto, pero por cierto, paréntesis, si tú crees que has creído porque eres más sabio, porque eres más guapo, más guapa, más inteligente que otros, porque ese que está perdido en drogas no entiende, pobrecito, a lo vil, a lo menospreciado, escogió Dios. Somos lo vil, somos lo menospreciado. Dios escogió a esta pareja humilde, sencilla, fiel, para cumplir sus propósitos. No los escogió por ser buenos, no los escogió por su linaje, no los escogió por nada. Él había destinado desde antes de la fundación del mundo enviar a un precursor que anunciaría a este Mesías a través de ellos. Versículo 7. Había un problema. No tenían hijos. Y esto es recurrente en la Escritura. No tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Estaban viejos. No podían tener hijos. Habían tratado. Seguro habían llorado. Seguro habían pedido, como es evidente después, habían pedido al Señor que les diera el milagro de un hijo. Y el Señor aparentemente había callado. El Señor, ahora que sabemos, había respondido. Había dicho, todavía no. Pero ellos pensaban, y nosotros pensamos, cuando estamos en la dificultad, cuando estamos en lo que sea, que el Señor simplemente está y no nos hace caso. Pero el Señor había respondido. Lo cierto que vemos acá que una vida piadosa, una vida moral, una vida santa delante de Dios no garantiza bendiciones de parte de Dios. Herodes era malo, hizo esto para congraciarse con el pueblo, el templo, pero era malo.
Y contrasta con este grupo, con esta pareja, que era buena, era justa, amaba al Señor y el Señor no le había dado hijos. Y para los judíos, según Levíticos 20, era una desgracia realmente no tener hijos. La mujer era criticada, se sentía menos mujer, así como un hombre hoy se sentiría menos hombre. Si acaso no puede dar hijos, la mujer se sentía muy mal, porque era estéril. Se sentían menos, se sentían una escoria porque no podían cumplir con el mandato de Génesis de procrearse. Versículo 8. Pero aconteció que mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal delante de Dios, según el orden indicado a su grupo, pasó algo cambió. En teoría ellos no sabían que esto iba a cambiar. Era un día rutinario, los sacerdotes iban al templo a servir 5 veces al año. Iban para la fiesta de Pascua, iban para la fiesta de las semanas y los tabernáculos. Y otras 2 semanas, diferentes épocas del año, iban también y se rotaban las funciones del templo. Los sacerdotes estaban cada quien en sus pueblos, en sus aldeas. Iban al templo en Jerusalén en estas fiestas porque todos subían a Jerusalén y había que hacer un montón de tareas. Entonces iban y luego regresaban. Y durante el resto del año, para aquellos que vendrían después, tomaban 2 semanas e iban. Bueno, era una de esas 5 semanas que Zacarías le tocó ir a servir. Mientras Zacarías ejercía su ministerio sacerdotal y estaba haciendo las cosas de rutina, presentando, ayudando con los sacrificios y todo lo que tenían que hacer, dice versículo 9, conforme a la costumbre del sacerdocio, fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Otra vez, nada nuevo. Pasaba al menos una vez en la vida, tal vez, que le salía sorteado, que podía entrar al tabernáculo a quemar incienso. Éxodo 30, lo voy a leer. Parecía todo normal, simplemente un gran privilegio, como wow, me tocó, qué bendición, pero qué terror, porque el sacerdote entraba un poco con terror, entraba como representante del pueblo ante el tabernáculo a presentar y encender el incienso y a orar por el pueblo. Y si el Señor decidía que este sacerdote entraba con malas intenciones, podía morir, podía matarle ahí mismo. Y se amarraba una campanita en la pierna del sacerdote por si el Señor solo sonaba la campanita y después solo le jalaban por la patía para sacarlo. 37. Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas. Esto es lo que iba a entrar a hacer este sacerdote, un sacerdote cualquiera, sin pompa, sufrido, no había tenido hijos, no había tenido descendencia. Pero fue escogido por sorteo para entrar al templo del Señor y quemar incienso. Entraban al lugar santo, ante el altar del incienso, quemaban el incienso y oraba a continuación de rodillas con su rostro al suelo, presentando las oraciones de los santos. ¿Qué estaba haciendo el resto? Estaban afuera esperando la respuesta del Señor. Versículo 10. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora de la ofrenda de incienso. Solo entraba uno. Ahora en Hebreos vemos que todos tenemos entrada, acceso directo al trono de la gracia, porque Jesús entró una vez y para siempre. Ya no se necesita anualmente entrar para presentar sacrificios por el pueblo. Jesús es Cordero perfecto, entró y presentó su vida una vez y para siempre. Pero en ese entonces había que seguirlo haciendo cada vez. Estaban orando fuera. Versículo 11. Se le apareció a Zacarías un ángel del Señor. Me quiero morir. Si tú entras ahí y sabes que tienes que hacer eso y tú tratas de entrar así súper tranquilo y Señor, ningún pensamiento, yo no sé cómo habrán entrado, pero qué aflicción saber que si había algo malo en ti, el Señor podía, o si hacías algo impuro o tocabas algo que no tenías que tocar y luego se te aparece un ángel. Ya de por sí que se te aparezca un ángel no debe ser fácil de lidiar y mucha gente, en la Escritura lo vimos que se asustaban. Se le apareció a Zacarías un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. Noten la precisión también de Lucas con sus palabras, a la derecha del altar del incienso.
Al verlo, Zacarías se turbó y el temor se apoderó de él. Una sensación típica de cualquier aparición celestial en esa época. El temor cayó sobre él, se leería en el original. Cuando dice que es un ángel del Señor, habla de ser un emisario oficial. Era alguien oficial, no era un ángel loco, no. Cuando dice es un ángel del Señor, dice Dios le envió, es un emisario oficial. Y en el versículo 13 también vemos una respuesta similar a lo que vemos en el resto de la Escritura, pero el ángel le dijo, no temas, Zacarías, porque tu petición ha sido oída. Hasta ahí uno diría, claro, sí, está orando por el pueblo. Está diciendo, Señor, te presentamos todos estos sacrificios y enciendo el incienso para que sean las oraciones de los santos, para que tú lo recibas, y hasta ahí todo parecería bien. Pero noten la peculiaridad de esto. Y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y lo llamarás Juan. Wow. Seguro no estaba orando esto, no sé, tal vez sí, tal vez no, había pasado tanto tiempo, ellos ya había pasado tanto tiempo, estaban tan de edad avanzada que ya no lo consideraban como tal. Pero le dice, he escuchado aquello que me pediste hace 25 años, hace 20, hace 15, hace 40. Lo he escuchado y tendrás un hijo. Es certero, así de certero. El ángel había venido de parte del Señor. Y luego en el 14 dice, tendrás gozo y alegría. Y muchos se regocijarán por su nacimiento. Gozo y alegría es un tema también de Lucas. Porque el Señor lo que vino a hacer y lo que sigue haciendo es restaurando. Amados, ustedes saben que en este mundo hay aflicción. Ustedes saben que en este mundo hay dolor, hay injusticia, hay pecado, hay maldad, hay dictadores, hay gente terrible, hay asesinos. Pero cuando el Señor salva, hay gozo y alegría. Solo en el Señor, solo a través de la salvación que Jesús da, puedes ser feliz. Zacarías seguro estaba miserable, pues quería tener un hijo, el Señor no se lo concedió. Esa era su tribulación, había orado al Señor. Como contrasta, le dice, vas a tener gozo y alegría. Y al mismo tiempo, no se trataba de él. Así como todo en nuestra vida, realmente no se trata de nosotros. El Señor te está usando, el Señor te está formando, el Señor te está puliendo para usarte para su gloria, para que Él sea exaltado. Esto no se trataba de él. No quiere decir que Juan era más importante que todas las oraciones, no. El Señor puede con todo, pero de una manera muy especial, muy cálida, muy cariñosa. Le dice, este sorteo no es así por así. Yo te escogí para este día, para revelarte de esta manera, así de grande, así de majestuoso. Y dice, tendrás gozo y alegría contrario a lo que has estado teniendo. No has estado teniendo gozo, no has estado teniendo alegrías y mucho más. Muchos se regocijarán por su nacimiento. Esto es más allá de cualquier bebé. Porque aunque sí se alegrarían porque van a ser el bebé. Porque, ay, sí, qué bueno que Dios te lo diga. Ay, alabado sea el Señor. Como diría tu tía. ¿Cierto? Esto es mucho más grande. ¿Saben por qué? Porque nosotros seguimos incluso celebrando esto. Porque esta fue la voz que clama en el desierto. Esta fue la voz que preparó el camino al Señor. ¿Saben qué es más importante? Dios estaba cumpliendo su palabra. Más importante que Él abrió o Él sanó el vientre estéril de una mujer, es que Dios estaba cumpliendo su palabra. Hermanos, si el Señor ha hablado en su palabra, Él la va a cumplir. No importa cuánto dudes, no importa lo que estés pasando. Si Él ha dicho que va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, por ejemplo, no importa cómo te sientas. Si eres su hijo, esto es cierto y Él está contigo. No importa qué distante te sientas, Él está cercano a los que le temen. No importa cómo el mundo
se esté desenvolviendo, lo loco que esté el mundo, lo corrompido que esté el mundo, el Señor está restaurando, el Señor está salvando, el Señor está obrando, el Señor sigue salvando gente para sí, el Señor sigue siendo exaltado, misioneros siguen yendo a la obra y el Señor cumplirá su propósito. Y le dice: muchos se regocijarán por su nacimiento, porque esto apuntaba no solo porque el Señor sanó un vientre, sino porque Él estaba cumpliendo promesas que había dado. Es certero, así de como pasó. Pregúntenle a Elizabeth. Ella no podía tener bebés, no podía, era incapaz, no podía. Pero el Señor abrió su matriz. El Señor reparó lo que estaba mal, que lo diseñó así para magnificar la gloria de su nombre. No importa lo que estemos pasando, ten por seguro que el Señor lo diseñó así para tu vida, porque de esa manera Él recibe más gloria, de esa manera Él es más exaltado. Aunque no entiendas este capítulo de tu vida, estoy seguro que 30 años más adelante, o sabes que en el cielo, tú vas a decir: Señor, tú tenías razón. Así tenía que ser. Ellos no entendieron, ahora entendieron, ahora entendían, aunque este señor dudó. Versículo 15, porque él será grande delante del Señor. Habla de cómo iba a ser. Sería, dice, como los nazareos que se describen en Números 6 del 1 al 2. No beberán vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Algo que se sabía que aquel que vendría en el espíritu de Elías sería. Los sacerdotes no debían beber vino ni licor cuando estaban sirviendo, cuando estaban en servicio en esas 5 semanas, pero no era prohibido explícitamente en el resto de su vida. Pero dice: este hijo va a ser especial, este hijo se va a comportar de manera diferente. Este hijo va a ser para mí. Habla primero de algo externo y físico, es decir, que él va a conducirse con moderación y se va a negar a sí mismo. Y él vivió en el desierto. ¿Y saben qué? El ministerio de Juan el Bautista duró 6 meses. Wow. ¿Quiénes quieren ir aquí a la obra misionera y prepararse por 10 años y servir 6 meses y luego morir? Creo que nadie pondría eso en su plan de vida. Pero esos 6 meses, aparte de lo que el Señor obró en convencer de pecado, en comenzar y preparar y ablandar los corazones, como le queramos llamar, Él estaba diciendo: hey, yo no me he olvidado. Yo soy el Dios de pactos que prometo y cumplo por mi nombre, para mi gloria, y te uso para mi gloria. Y estoy contigo y no me olvido y escucho y sí me importa. Y Juan vivió en el desierto, comía lo que había, vivió una vida muy modesta, a diferencia de Herodes. Dice: será lleno del Espíritu Santo. Aún desde el vientre de su madre, y vemos que cuando las madres se encuentran, el vientre de Elizabeth saltó de gozo. Esa vida era vida. Esa vida estaba llena del Espíritu Santo. Versículo 16, y hará volver a muchos de los israelitas al Señor, su Dios. Él irá delante del Señor en el espíritu y poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y a los desobedientes a la actitud de los justos, a fin de preparar para el Señor un pueblo bien dispuesto. Así como Isaías 40 dijo: preparen el camino, preparen la carretera. Él está preparando, el Señor viene, y estaba bautizando, y luego ve a Jesús, ¿se recuerdan de esto? Y dice: he aquí el Cordero de Dios. Tú me debes bautizar a mí. Y Jesús le dice: tú debes bautizarme para que se cumpla todo lo hablado en la Escritura. Mateo 3:2, se los leo. Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3. Porque este Juan es aquel a quien se refirió el profeta Isaías, dijo Mateo,
cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, hagan derechas sus sendas. Noten que Mateo, dirigiéndose a una audiencia judía, hace referencia al profeta Isaías, porque sabía que le conocerían. Lucas no lo hace de esa manera. Versículo 6 dice: y confesando sus pecados, eran bautizados por Juan en el río Jordán. Vendría en el espíritu de Elías, vendría a hablar para que se convirtieran de sus pecados, vendría a advertir que venía el Mesías, que debían arrepentirse, que debían convertirse, venía a anunciar, sería escogido especialmente para él. Sería diferente, no sería del orden sacerdotal, tampoco sería un nazareo propiamente, sería más como un precursor, como un profeta hablando de parte de Dios. Y en Malaquías 4, versículos 5 y 6 dice: yo les envío al profeta Elías. El Señor había dicho esto: antes que venga el día del Señor, día grande y terrible, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y ahora el Señor estaba cumpliendo. Estaba mandando a este precursor, cumpliendo su palabra. Versículo 18. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿habrá conocido todos estos textos él? Y seguía dudando del Señor. No lo pudo ver con ojos espirituales. Entonces Zacarías dijo al ángel: ¿cómo podré saber esto? Es como: ¿estás seguro? Porque yo soy anciano y mi mujer es de edad avanzada. La honró, no le dijo anciana a ella, le dice edad avanzada, ¿no? Bien Zacarías. El ángel le respondió: yo soy Gabriel. Ese Gabriel que se había presentado a Daniel, ese mismo Gabriel, que estoy en la presencia de Dios y he sido enviarte como emisario para hablarte y anunciarte estas buenas nuevas. Pero había incredulidad. Y la incredulidad a veces habita en nosotros y vemos las circunstancias y dudamos y no dejamos que Dios obre en nosotros. Pero ¿saben qué? Nuestra incredulidad no puede detener la obra de Dios. Versículo 20. Así que te quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto acontezca, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Así como se cumplió lo de Juan, así como se ha cumplido todo, todo se va a cumplir. A pesar de tu incredulidad, el Señor va a cumplir. A pesar de que te quejaste antes, a veces lloraste pidiendo al Señor, a veces te quejaste. A pesar de todo eso, el Señor había planificado que fuera así y Él lo va a cumplir. A pesar de tu incredulidad, Él lo va a hacer. Versículo 22. El pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba, dice, de su tardanza en el templo. Pero no era normal que se tardara tanto tiempo. No sé cuánto era el promedio que se debía tardar, pero ya se había tardado demasiado. Debía dar la bendición arónica de Números 6 al salir. Y el pueblo estaba esperando con ansia. ¿Se murió? ¿Lo halamos? ¿Qué está pasando? Imaginen el drama afuera. Lucas 6, 24 y 25. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Esa era la bendición arónica que el sacerdote, después de salir exitosamente, debía decir. Pero ¿saben qué pasó? Estaba mudo y no podía hablar. De hecho, se cree, miren el versículo 62 de Lucas 1. Entonces preguntaban por señas al padre cómo lo quería llamar. ¿Por qué no le hablaron? Es probable que Zacarías no solo quedó mudo, sino también sordo. Sale atontado y el pueblo expectante. ¿De qué pasó? Entendieron que algo estaba pasando, sabían que había visto algo, pero él no podía decirles, no podía escuchar nada. ¡Qué terrible! Pero cuando salió no podía hablarles y se dieron cuenta de que había visto una visión en el templo. Él les hablaba por señas y permanecía mudo. Cuando se cumplieron los días de su servicio sacerdotal, que a lo máximo eran 7 días, regresó a su casa. Después de estos días, Elizabeth, su mujer, concibió, como el ángel había dicho, y se recluyó por 5 meses, diciendo:
Así ha obrado el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Ella reconoció que el Señor estaba quitando su afrenta. Ella reconoció y se recluyó por 5 meses, tal vez porque no quería dar tantas explicaciones, tal vez porque quería saborear el momento, tal vez porque su esposo no podía hablar y era extraño, se sentía culpable, se sentía contenta, pero al mismo tiempo eran noticias de gran gozo. Sí, él no era el Mesías, pero era el precursor de Mesías. El Señor le había escogido un nombre, algo que normalmente era los mismos padres que le ponían un nombre. Y un nombre que fuera de su misma descendencia, que hubiera sido un padre, un abuelo o algo, pero Juan nadie se llamaba así. Y fue un shock más adelante. Pero Elizabeth reconoce que el Señor había obrado en su vida. Así obraba el Señor conmigo en los días en que se dignó mirarme para quitar mi afrenta entre los hombres. Era una afrenta. Se sentía mal, se sentía menos mujer. Sentía que no era la mujer que debía ser para su esposo. Pero ¿saben qué es lo hermoso? El Señor no se había olvidado. El Señor la había escogido desde el principio para ser usada para su gloria. El Señor nunca la olvidó, nunca la desamparó, nunca la olvidó. Y esto es una buena ilustración de lo que el Señor es para nosotros. Hermano, no importa por lo que estés pasando hoy o por lo que pasaste, el Señor nunca te va a abandonar ni te va a dejar. No se olvida de ti, no se olvida de los suyos, no abandona a los suyos. Así de certero como es este relato, así de Lucas como es de preciso, así de certero, intencional y preciso fue el enviar a un Salvador. Así de certero y preciso es que Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores. Así de certero y preciso es que Juan vino como precursor, anunciando, preparándose para un ministerio de solo 6 meses, porque eso es lo que el Señor le había llamado. Y estaba contento. Y eran noticias de gran gozo. Y eran noticias de alegría. No se trataba acerca de las oraciones del pueblo. No se trataba acerca de la oración de Elizabeth. Se trataba acerca de que Dios estaba enviando salvación. Por eso habría alegría. Por eso habría gozo. Por eso habría paz. Porque Dios estaba comenzando a restablecer la paz. Porque Dios estaba comenzando a restaurar. Porque Dios usaría esto para decir, aquí vengo, aquí vengo, aquí vengo. Y mientras nos preparamos para celebrar la cena del Señor también, mientras conmemoramos, también eso hacemos. La muerte del Señor anunciamos. También estamos haciendo esto. Recordar, anunciar al que cree y al que no cree. Esto no termina acá. Esto no se trata acerca de vivir una buena vida y apaciguar mi alma para venir los domingos, para no sentirme tan mal. Esto se trata acerca de que o sigues a Jesús y tienes una vida plena y habitas en la luz, o eres su enemigo, habitas en la oscuridad y tu destino es el infierno. Esto no es acerca de llevar una buena vida, esto es acerca de vivir para Él. Esto es acerca de dedicar nuestras vidas para honrarle, para servirle, sea lo que el Dios te ha llamado a servirle, sean 6 meses, sea 1 año, sean 10 años, donde sea que Dios te haya puesto. Debemos vivir para Él. Estas son buenas noticias de gran gozo. Lo certero del relato, lo certero del precursor, que había sido prometido desde antes de la fundación del mundo, es igual de certero que la salvación que Jesús ganó para ti. Es igual de certera que las promesas que Dios ha hecho para ti. Suena astral y tal vez ni pensamos mucho, el Señor va a regresar por los suyos y vamos a habitar con Él y vamos a reinar con Él. Tal vez se suena como un cuento chino, pero no lo es. Eso tampoco lo fue. Estaba prometido y lo pasaron de largo. No pases de largo. Tienes que saber que lo que Dios ha prometido lo cumple. Dios al enviar a su Hijo, y en esta Navidad recordamos esto, es la salvación de Dios. No es el milagro de un bebé, no. Es la salvación. Se trata de Él. Él vino para salvarme, para salvarte y para darnos esperanza. Oremos y nos prepararemos para tomar la cena del Señor.
Padre, gracias por lo certero de tu palabra. Padre, gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti, porque podemos confiar y creer en tu palabra, Señor. Gracias por Lucas, por su relato fiel, por su relato certero, por su relato claro, Señor, porque podemos ver la certeza de la llegada de este Salvador, porque podemos ver la certeza también a través de ese precursor cumpliendo tu palabra al pie de la letra, Señor. Señor, y tú no descansarás hasta que cada tilde, cada coma, cada punto, cada letra pequeña de tu palabra sean cumplidas. Señor, permítenos no desmayar, permítenos sostenernos firmes, creyendo en tu palabra que es verdad. Nuestras emociones van y vienen. A veces nos sentimos mal, nos sentimos bien. Hace frío, hace calor. Pero tu palabra, como continúa diciendo en Isaías 48, la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Señor, que creamos precisamente lo que tú has revelado en tu palabra. Que nos regocijemos en tu salvación. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.